Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo otro ejercicio de polimorfismo más que me dio la tarea de escribir el código ya. Esto lo hice simplemente para no hacer demasiado extenso el video, pero me voy a enfocar en que quede muy claro explicado, es decir, paso por paso. Bueno, vamos a saltarnos esta parte del método main y en un momento voy a rezar. Les quiero decir un truco para no estar yéndonos, por ejemplo, así con el scroll o con esta barra, ¿cómo se le dice? Desplazadora. Simplemente, por ejemplo, si yo me quiero ir a la clase contador, pues me voy. Si me quiero ir a la clase persona, me voy. Pero bueno, lo voy a hacer de arriba hacia abajo, ¿sí? Mira, aquí tenemos una namespace que se llama polimorfismo 2. Le puse doble i debido a que ya tenía otro nombre con otro ejercicio con el mismo nombre. Entonces, tenemos esta clase program, que es la clase que se crea por defecto. Aquí abre la llave de la clase program y aquí cierra. Observa, aquí cierra la clase program. Entonces, esta parte la voy a explicar en un momento más. Tenemos a la clase persona. Aquí abre la llave de la clase persona, que tiene tres atributos. Un atributo nombre, un atributo apellido y un atributo edad. Y esta clase persona tiene dos constructores. Un constructor, sabemos que aunque nosotros no pongamos ningún constructor, se crea un constructor por defecto, sin parámetros, sin nada. Bueno, vamos a tener dos constructores. Recuerda que los constructores se pueden sobrecargar. Entonces, el primer constructor no tiene parámetros y simplemente nos va a servir para darle valores se puede decir valores iniciales a los atributos. Por ejemplo, si nosotros no le damos ningún tipo de información al nombre, apellido y edad, lo vamos a dejar en blanco y la edad en 0. Este es el primer constructor. El segundo constructor tiene tres parámetros que nos va a servir para darle un nombre, un apellido y una edad a cada persona. Esto es algo que ya he explicado en muchos videos de programación orientada a objetos. De igual manera, si sientes que no comprendes muy bien esto, te recomiendo que vayas a ver los videos anteriores en mi canal, listas de reproducción, curso de C#. Entonces, este constructor simplemente nos va a servir para darle un nombre, apellido y edad a cada una de las personas. Y luego aquí tenemos los métodos, que este primer método es para darle un nombre a cada persona. Sí, dame nombre. Esto pues ya lo hemos visto mucho también. Cuando mandamos a llamar al método dame nombre, le vamos a pasar un string que es el nombre de esa persona. Entonces, ese nombre que le pasemos al método, vamos a suponer que le pasamos el nombre de Pedro, se va a almacenar en el atributo nombre. Bueno, en un momento más lo vamos a ver. Entonces, tenemos estos métodos que se conocen como setter y getters, es decir, métodos que nos permiten darle valores a los atributos. Por ejemplo, darle un nombre, darle un apellido y darle una edad a cada persona. Y estos métodos getters que nos permiten devolver esa información, mostrarla. ¿Sí? Bueno, hasta aquí esto es algo que ya hemos visto mucho. Entonces, aquí tenemos un método que es de tipo virtual, quiere decir que va a poderse sobreescribir en otras clases, que van a ser las clases hijas, porque va a haber algunas clases que van a heredar de la clase persona. Entonces, este método mostrar datos es virtual porque lo van a sobreescribir en otras clases, nos va a retornar la información de ese objeto, de esa persona, pues que es nombre. Ponemos el string que dice nombre y va a concatenar lo que contiene el nombre. Luego un salto de línea y va a aparecer apellido y va a concatenar el apellido y va a mostrar la edad. Hasta aquí vamos bien. Aquí cierra la llave, voy a ponerla más arriba de la clase persona. Hasta acá, ¿sí? Entonces, esa es la clase persona. Ahora tenemos una clase que se llama maestro y esta clase maestro hereda de la clase persona. Y de igual manera, aquí tenemos los atributos nombre, apellido y edad, pero a diferencia de la clase persona, la clase maestro tiene un atributo extra que viene siendo el ID del maestro, ¿sí? El ID del maestro. Entonces, y le damos un valor inicial o no necesitamos darle ningún valor inicial aquí, lo podemos hacer en el constructor. Entonces tenemos este atributo ID maestro y también nombre, apellido y edad. Aquí lo ponemos como privado y esto
nosotros, como estamos estableciendo herencia, también pudimos haber hecho lo siguiente. Me voy a ir a la clase persona, y podemos ponerlos como protegidos. Protegidos, recuerda, como están protegidos, solamente estos atributos van a poderse utilizar en las clases que hereden de la clase persona, ¿sí? Entonces me voy a ir a la clase maestro, y nosotros podemos omitir esto, ¿sí? Quitar esto, y ya con esto no va a haber ningún tipo bueno, quité el atributo ID maestro, solamente quito esto, ¿sí? Entonces vemos aquí que estamos utilizando los atributos nombre, apellido y edad, y esos atributos están en la clase padre, en la clase persona. Como los pusimos protegidos, solamente las clases hijas van a poder acceder a esos atributos, ¿sí? Entonces, tenemos un atributo que se llama ID maestro, que está privado. Privado porque solamente lo vamos a utilizar en la clase maestro. Luego el constructor de la clase maestro va a tener estos parámetros que es nom, ape y ed, para poder darle un nombre y un apellido y una edad a cada maestro, ya que un maestro, aquí se cumple la relación, que un maestro es una persona, y un maestro también va a poder tener un nombre, un apellido y una edad. Pero, ¿por qué estamos utilizando la palabra clave base? Si no utilizamos la palabra clave base no va a pasar nada. Te voy a explicar por qué. Como el constructor de la clase persona, me voy a la clase persona, el constructor de la clase persona, bueno, no es solamente un constructor, hay dos constructores, hay constructores sobrecargados. Si no tuviéramos este constructor, observa lo que pasaría. Me voy a ir a la clase maestro y me va a marcar un error. ¿Por qué me está marcando un error? Porque cuando nosotros creamos objetos, en este caso objetos de la clase maestro, recuerda, se ejecuta el constructor, bueno, se manda a llamar al constructor de la clase maestro, pero antes de que se ejecute el constructor de la clase maestro, primero se ejecuta el constructor de la clase padre. Pero el constructor, si nosotros nada más en la clase padre, en la clase persona, tenemos un constructor que tiene parámetros, estamos obligados a pasarle esa información al constructor de la clase padre. Pero si tenemos un constructor que no tiene parámetros, no va a ser obligatorio, ya que la palabra clave base solamente nos va a servir para nosotros elegir cuál constructor de la clase padre queremos que se ejecute. Si nosotros no utilizamos a la palabra clave base, por defecto se va a ejecutar el constructor que no tiene parámetros de la clase padre. Espero no estarlos enredando, pero me voy a ir nuevamente a la clase maestro y voy a poner nuevamente a la palabra clave base. Y utilizo la palabra clave base porque como la clase persona tiene dos constructores, tenemos que especificar que queremos que se ejecute el constructor de la clase padre, ¿sí? Entonces, le vamos a pasar al constructor de la clase padre el nombre, el apellido y la edad. De igual manera no tendríamos que hacer esto. Por ejemplo, lo podemos dejar así. Entonces, ahorita vas a ver la diferencia. Aquí en la clase maestro, en el constructor, nosotros vamos a asignarle un nombre, un apellido y una edad a cada uno de los maestros. Y aquí, por defecto, el ID del maestro va a aparecer desconocida. ¿Por qué la puse desconocida? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Lo vamos a cambiar desde el método dame ID. Desde ese método vamos a darle un ID al maestro, pero si no mandamos a llamar a este método no le vamos a dar ningún ID. Ahorita lo vas a ver mejor. Y aquí tenemos el método mostrar datos. Este es un método sobrecargado. ¿Por qué? Porque se llama igual que el método de la clase persona, pero nosotros lo estamos personalizando. ¿Por qué lo estamos personalizando? Porque si nos vamos a la clase a la clase persona, vemos que el método mostrar datos nos muestra solamente nombre, apellido y edad. Pero en la clase maestro también nos va a mostrar el ID del maestro, por eso lo sobrescribimos. Es el mismo método, pero sobrescrito. Y aquí mostramos la información de un maestro que como extra tiene ID del maestro, ¿sí?
Luego, la clase contador, también podemos quitar esto, ya que no sé cómo llamarle, por ejemplo, los contadores podríamos establecer un atributo extra para que identifique un contador, pero lo voy a dejar así. Y tenemos aquí a contador, que tiene un constructor, también hereda de la clase persona a la clase contador, y también podemos quitar esto. Quiero que ahorita veas por qué. Entonces, aquí en el constructor de la clase contador vamos a darle valores, un nombre, un apellido y una edad también a cada contador. Luego aquí en la clase contador sobreescribimos el método mostrar datos. Lo estamos sobreescribiendo ya que nosotros vamos a mostrar también la información de ese contador. Entonces, hasta aquí todo bien. Tenemos a la clase contador, tenemos a la clase maestro y tenemos a la clase persona. Ahora, aquí en el método main estamos utilizando a la clase list. Aquí vemos, dice class system.collection. List pertenece a system.collection.generic. Luego les voy a hablar más a detalle de esto de las colecciones, pero dice aquí que representa una lista de objetos fuertemente tipados a la que se puede obtener acceso por índice. Es decir, en las listas vamos a poder almacenar objetos. Entonces dice que proporciona métodos para poder buscar, ordenar y manipular listas. Entonces aquí vamos a crear una lista que va a almacenar objetos de tipo persona. A esa lista la vamos a llamar lista personas y la creamos con el operador new. Esto, hasta aquí vamos bien, ya hemos creado muchos objetos. Entonces tenemos a nuestra lista que es de tipo persona y ahí vamos a poder almacenar objetos de tipo persona. Pero recuerda que la clase maestro y la clase contador están heredando de la clase persona. ¿Por qué? Porque un maestro es una persona, un contador es una persona, ¿sí? Entonces aquí creamos nuestro primer objeto de tipo maestro que se llama maestro 1. Esto es algo que ya hemos visto mucho, ¿sí? Le pasamos un nombre que es Laura, un apellido que es Sánchez y una edad que es 35. Al hacer esto, al crear este objeto, se manda a llamar al constructor de la clase maestro. ¿Sí? Se manda a llamar al constructor de la clase maestro. Bueno, no tenemos que hacer eso, simplemente lo hacemos aquí. Se manda a llamar al constructor de la clase maestro y aquí se almacena Laura, se copia ahí, Sánchez se copia aquí y 35 aquí. Entonces, aquí por defecto dice ID maestro desconocida, pero en un momento lo vamos a cambiar, ¿sí? Y aquí Laura, que estaba en el parámetro nom, se va a almacenar en el atributo nombre. Sánchez, que está en ape, se va a almacenar en el atributo apellido. Y 35, que es ed, se va a almacenar en el atributo edad. Es decir, 35 en el parámetro se va a almacenar en el atributo edad. Entonces, después de esto, ya tenemos en la clase maestro el nombre, apellido y la edad ya la establecimos. Es Laura Sánchez y edad 35. Pero si queremos que el ID del maestro no diga desconocida, tenemos que nosotros, por ejemplo, hacerlo con el método DameID y le pasamos un 2, 3, 4 y con esto ya no va a decir desconocida el ID, va a decir ese valor, ¿sí? Bueno, este es nuestro primer objeto. Creamos otros dos objetos y va a pasar lo mismo que les expliqué ahorita. Y el cuarto objeto, pero es de tipo contador, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya estos objetos. Después de esto, con nuestra lista que se llama lista personas, mandamos a llamar a un método de esa clase que se llama add y le pasamos a nuestro objeto que es maestro 1, ¿sí? Quiere decir que con esto estamos añadiendo nuestro primer objeto, que es un maestro, a la lista de personas. Luego aquí agregamos el segundo objeto, que es maestro 2, a la lista de personas, y el tercer objeto y luego el cuarto objeto, que es un contador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos una lista de 4 objetos, hay 3 objetos de la misma clase que es maestro y el cuarto objeto de tipo contador. Podemos almacenar estos objetos allí porque maestro y contador están heredando de la clase persona y se cumple la relación es un. Con el for each, hay que recordar el for each.
Establecemos una variable a la cual yo estoy llamando como TMP, la podemos llamar como deseamos, y es de tipo persona esta variable. Tiene que ser el mismo dato, ya que lista personas es de tipo persona. Si nosotros cambiáramos el tipo de dato nos marcará un error, ya que esta variable TMP es de un tipo distinto, o sea, si le ponemos string, es de un tipo distinto al tipo de dato de lista personas. Lista personas es de tipo persona, aquí lo establecimos. Entonces, porque persona también es un tipo de dato. Ay, ¿qué hice? No sé qué moví, chicos. Ah, nada. Bueno, me voy nuevamente al método main, a la clase program. Entonces, tenemos nuestra variable temporal a la cual llamé como TMP de tipo persona que va a recorrer nuestra lista personas. Cuando se ejecuta el for each se va a estar repitiendo, ¿no? Va a mostrar qué es lo que va a pasar. Nuestro objeto de tipo persona, que es TMP, va a mandar a llamar al método mostrar datos y aquí va a trabajar el polimorfismo. Pero tú vas a decir, oye, pero ¿cuál método mostrar datos? Si hay métodos que se llaman igual en todas las clases. En la clase personas hay un método que se llama mostrar datos, si recuerdas. Un método que se llama mostrar datos. También en la clase maestro hay un método que se llama mostrar datos. Y también en la clase contador. Ahí es cuando va a actuar el polimorfismo. Dependiendo qué tipo de objeto sea, es el método que se va a llamar en cada clase. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué con TMP? Porque TMP es nuestro objeto donde se va a ir obteniendo el valor de cada posición de la lista. Por ejemplo, la primera vez que se ejecute el for each, la variable TMP va a recorrer nuestra lista y la primera posición de nuestra lista es el dato que agregamos, que es de maestro 1. O sea que TMP va a tener temporalmente a maestro 1. Va a ser a de cuenta maestro 1, ¿sí? Entonces TMP, que es maestro 1, maestro 1 manda a llamar al método mostrar datos y se va a ejecutar el método mostrar datos de la clase a la cual pertenece ese objeto, es el maestro 1, es a la clase maestro. Se ejecuta el método mostrar datos de la clase maestro. Se ejecuta el método mostrar datos de la clase maestro y va a retornar la información de ese maestro, que es el ID del maestro. Va a concatenar lo que tiene el atributo ID maestro de ese maestro, luego el nombre que tiene el atributo de ese maestro, el apellido que tiene ese maestro y la edad, ¿sí? Ahora, luego se va a volver a repetir el for each y TMP ya no va a recorrer el siguiente dato de la lista personas, que ahora es maestro 2, porque el segundo que agregamos fue maestro 2, o sea que TMP ahora va a ser maestro 2, va a mandar a llamar al método mostrar datos de la clase maestro, entonces se va a ejecutar el método mostrar datos y va a mostrar la información de ese maestro 2, Luego se va a volver a repetir el for each y ahora TMP va a pasar por el tercer valor de la lista, que es maestro 3, que fue el tercero que agregamos. Y se va a ejecutar el método mostrar datos de la clase maestro. Va a mostrar los datos del maestro 3. Y se va a volver a repetir el for each y TMP ahora va a pasar por contador 1 y se va a ejecutar el método mostrar datos de la clase contador. Aquí está actuando el polimorfismo, es decir, dependiendo qué objeto sea el de la lista, es el método mostrar datos que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ejecutar esto para que puedas ver mejor. Si te das cuenta, dice ID del maestro 1, 2, 3, 4, Laura Sánchez 35. Sí, y de los demás, el del ID del maestro donde dice desconocida, María Esparza 38, es del maestro 2, si recuerdas. Y dice desconocida. ¿Por qué dice desconocida? Y también Irving Vázquez, ¿por qué la ID del maestro dice desconocida? Porque no mandamos a llamar al método dame ID. Solamente maestro 1, con maestro 1 mandamos a llamar a dame ID. Si a los demás maestros también mandamos a llamar, bueno, aquí tenemos que finalizar este programa para poder seguir modificándolo. Si con maestro 2 también mandamos a llamar, bueno, maestro 2, mandamos a llamar al método dame ID,
También maestro 2 va a tener su ID. Y a maestro 3 no le dimos su ID, solamente a maestro 1 y a maestro 2. Entonces, solamente esos dos maestros van a tener su ID, ¿sí? Pero, si te das cuenta aquí nosotros, en la clase persona, nosotros tenemos métodos que no utilizamos, que no mandamos a llamar en la clase persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo siguiente. Nosotros podemos crear un objeto de tipo persona. Persona 1 es igual a new persona, ¿sí? Ana López, edad 28, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, nosotros aquí lo que hicimos es que creamos un objeto de tipo persona. Al hacer esto se va a mandar a llamar al constructor de la clase persona y aquí se va a copiar Ana, aquí se va a copiar Vázquez y aquí se va a copiar 28. Luego nom, que es Ana, se va a almacenar aquí. AP, que es Vázquez, se va a almacenar aquí. Y ed, que es 28, se va a almacenar aquí. Nosotros pudimos haber hecho una cosa y podemos hacerlo de diferentes maneras y no haberle pasado nada al constructor de la clase persona, no haberle pasado nada, es decir, simplemente dejarlo así y hacerlo mediante los métodos setter y getter, es decir, lo dejamos así. Entonces, al hacer esto, al crear este objeto, se ejecuta el constructor de la clase persona, pero se ejecuta el constructor de la clase persona que no tiene parámetros, por lo cual a nombre lo inicializa con espacio en blanco, apellido espacio en blanco y edad con 0. Pero en vez de hacer esto, podemos hacer lo siguiente: simplemente mandar a llamar al método dame nombre y aquí le pasamos ese nombre, que es Ana. Luego dame apellido, que es Vázquez, creo que había puesto, o Ana, no importa. Y dame edad 29. Entonces, también lo podemos hacer aquí. Entonces, cuando nosotros creamos el objeto de tipo persona sin parámetros, se ejecuta el constructor sin parámetros, porque no le pasamos nada. Y se mandan a llamar estos tres métodos y le damos un nombre, una edad y un apellido a Ana, ¿sí? Bueno, pero también nosotros podemos añadir ese objeto de tipo persona a nuestra lista. Ponemos lista personas.add y persona 1 también tiene sus derechos porque es muy general persona, pero pues igual manera es una persona y también puede estar en nuestra lista personas. Por lo cual ahora aquí va a mostrar la información de 5 objetos. Y cuando nosotros, por ejemplo, con el for each se va a recorrer cada valor de la lista, cada objeto. Y cuando llegue al último objeto, que es persona 1, con la variable tmp va a mandar a llamar al método mostrar datos y se va a ejecutar mostrar datos de la clase persona. ¿Sí? Va a mostrar Ana López y su edad. Vamos a ejecutar esto y van a ver